tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que ocurre con el magisterio, no solamente a últimos días que hemos visto enfrentamientos entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Policía Federal en distintos estados como Chiapas, Oaxaca. Aquí en la Ciudad de México han sido un poco atenuadas las cosas, pero esta lucha magisterial continúa y vamos a hablar del tema con Lev Mujahid Velázquez. Él es colaborador de Contralínea. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña en el estudio José Raciel Gutiérrez. Él es secretario de Relaciones Exteriores de la sección 18 de la Coordinadora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para empezar, me gustaría que hiciéramos un recuento de lo que ha pasado, no solamente en los últimos días, sino que esto ya tiene meses, quizá ya podamos hablar de más de un año desde que se aprobó la reforma educativa y esta evaluación que se ha hecho hacia el magisterio. Lev, ¿nos podrías hacer un poquito un resumen de lo que estamos viendo y de lo que ha pasado anteriormente? Sí, Erika. Bueno, después de un proceso de reformas que se establecieron desde la época de los 80s, desde la entrada del neoliberalismo en México, han venido modificando la Constitución en aras de mercantilizar la educación, en aras de entregarla a los sectores, al sector privado, de dejar que ésta sea ya no sea gratuita, y de una serie de reformas también pedagógicas, curriculares, que van enfocadas a la formación de niños que puedan incursionar en el mercado laboral con saberes mínimos, con saberes muy solamente de lo que están demandando las empresas. Cerraron la pinza con una reforma de carácter laboral, de carácter administrativo, en 2013, que publicaron en febrero de ese año, que tiene muchas ausencias en el terreno propiamente de la educación y que está enfocada más a establecer un nuevo estatuto docente que precariza la estabilidad del trabajador de la educación, que lo somete a constantes presiones laborales, no le permite desempeñarse en toda su creatividad. Está pensada como una guillotina para los cientos de miles de trabajadores que somos parte de este país. Don José, ¿cuáles son los puntos de los que habla Lev que más afectan al magisterio? Los puntos que más afectan principalmente tienen que ver con la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación y también el asunto de la privatización de la educación. Son los puntos que nosotros consideramos que son los más fuertes, que se están violentando los derechos de tanto los niños como trabajadores de la educación, por lo que él ya comentaba. Esta reforma es laboral, administrativa, entonces esto vulnera los derechos de todos los trabajadores de la educación. Desde la administración pasada se ha venido diciendo que esta reforma se hace con la intención de mejorar la enseñanza en México y de proporcionar al estudiantado mexicano mejores condiciones o una calidad más alta de enseñanza. ¿Esto es así? Por supuesto que no. Decíamos hace un momento que la reforma no tiene absolutamente ninguna propuesta pedagógica, tan no tiene que apenas el actual secretario de Educación dice que presentará una propuesta de nuevos libros, de nuevos contenidos curriculares, cuando esto tenía que haber sido primero, si en realidad estaban poniendo en el centro la enseñanza. De fondo me parece que han dado muchas señales de cuál es la verdadera intención. Los grupos empresariales estuvieron difundiendo la idea de que el sector magisterial era un sector muy obeso, que había que recortar, que estaba generando una carga financiera para el Estado, y que entonces había que cambiar
la relación laboral de por lo menos el 60% de los trabajadores. Es decir, estamos hablando de cerca de 800,000 trabajadores que cambiarían su condición de estabilidad laboral a otra que les permita estar en constante precariedad. Vemos también cómo el salario se ha disminuido en los propios trabajadores. El último aumento que se anunció fue de 3.15, lo cual es una cuestión totalmente raquítica. Para un maestro de primaria y una maestra de preescolar representan 8 pesos diarios más, lo cual está totalmente desfasado de la propia inflación. Entonces, el objetivo central en este momento, en esta fase de la reforma, es eliminar a una buena parte del magisterio, que dicho sea de paso también es el sector que más se ha opuesto a prácticamente todas las reformas y el que se opone realmente, sobre todo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al proceso de privatización. Claro, se ha hecho la crítica de que los maestros no quieren perder las canonjías, así les dicen, o también yo lo diría como los derechos laborales que han conseguido. ¿Nos puedes comentar algo? Bueno, pues nosotros no considerábamos que puedan ser privilegios como lo han estado anunciando. En todo caso, yo creo que habría que revisar en dónde están realmente los privilegios, ¿no? Que es en la clase política, en los representantes de los gobiernos que están en diferentes funciones, son los que tienen verdaderamente los privilegios, porque nosotros si revisamos el asunto de los privilegios, no creo que tengamos privilegios como cuáles. Por ejemplo, en cuestión de salarios estamos por debajo de lo que pudiera estar ganando un trabajador de la educación. ¿Un maestro cuánto gana? Pues depende del nivel que esté. Entonces, por ejemplo, un maestro de educación básica viene ganando como 5,000 pesos a la quincena. Entonces, para nosotros no es un privilegio ese salario. En todo caso, lo que quieren hacer ver es que, o denostar al trabajador que tiene una plaza base. En todo caso, lo que quieren hacer aquí es bajar ese tipo de derecho laboral estable para que nadie tenga una plaza base. Entonces, para nosotros no es un privilegio. En todo caso, lo que nosotros planteamos es que todo trabajador del sector que sea tiene que tener una estabilidad laboral, porque eso le da garantía a las prestaciones de ley. Entonces, esta es una de las metas que tiene el Estado, acabar con todo tipo de prestaciones de ley para todos los trabajadores del país. Que esto viene también un poco en la reforma laboral que se hizo también desde la administración pasada y que bueno, impacta a todos los sectores. Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir platicando sobre lo que está ocurriendo con el magisterio en últimas fechas. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y estamos hablando sobre lo que ocurre con el magisterio a últimas fechas y esta evaluación que se ha estado llevando por etapas y que, bueno, se pretende que sea aplicada a todo el magisterio, que aproximadamente son 1.5 millones de maestros los que están dando clases en todo el país y que pertenecen al sistema educativo en México. Lev, a partir del 15 de mayo se pronunció, se está llevando a cabo este paro nacional del magisterio y bueno, hemos visto distintas acciones en distintos estados como Chiapas, Oaxaca, el mismo Distrito Federal. ¿Hacia dónde va todo esto? Bien, bueno, nosotros a partir del 15 de mayo observamos cómo el magisterio convocó a un paro nacional al que ahora no se ha focalizado solamente, como han dicho algunos medios, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas. De distintos modos y de acuerdo a las circunstancias de cada uno se han involucrado prácticamente los 28 estados de la República. Algunos han estado ausentes, pero cerca de 28 estados han estado participando de distintas maneras y que bueno, esto permite a los docentes poder desplazarse en actividades masivas
masivas y contundentes. La respuesta que se dio con respecto al paro fue precisamente a los anuncios de los despidos por parte del secretario de Educación, Aurelio Nuño, que más que secretario se ha convertido en un gernuño, en un sargento de la Policía Federal, encargado más que de la educación de reprimir a los docentes, y que bueno, pues anuncia una serie de despidos, cerca de 5,000, y bueno, pues la reacción del magisterio inmediata es defender a los demás maestros, sobre todo de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Hemos visto cómo el Estado ha pasado a una etapa de agresión que ya no es solamente la etapa administrativa, ya no es solamente los anuncios de los despidos. Ahora los despidos que se anunciaron para Chiapas y para Michoacán ni siquiera tienen que ver ya con la evaluación, tienen que ver con el asunto del paro. Ahí está la parte fundamental. La agresión ha sido mucho más fuerte. En Michoacán hubo más de 40 encarcelados cuando se presentó Nuño a este estado. En el estado de Chiapas estamos viendo una agresión que tiene el calado de una guerra. Han dispuesto de todos los aparatos represivos, desde la Marina, la Policía Federal, los militares, las policías locales, para reprimir a los maestros que no están armados, que son parte de un sector que está pensando en cómo va a defender la educación pública, cómo la va a quitar de la intención de los empresarios de privatizarla. Raciel Gutiérrez, ¿hacia dónde va este paro nacional que, bueno, cada vez se ve más intenso, se ven más maestros también llegando a la Ciudad de México para exigir qué? Bueno, prácticamente como lo hemos planteado desde que se aprueba la reforma educativa, para nosotros laboral, nosotros hemos estado planteando que esta reforma no viene a resolver ninguna de las crisis que enfrenta el sistema educativo nacional, y bueno, por tanto, tampoco resuelve el asunto de las necesidades que tiene el trabajador de la educación para mejorar el nivel educativo. Entonces, desde ese entonces nosotros hemos estado planteando que esta reforma no tiene razón de ser. Entonces, es una reforma que viene a retroceder los procesos que ya se han avanzado en este sistema, y que aún nosotros creemos que falta mucho por hacer, y que por tanto, como una de las metas principales, objetivos de nuestra lucha, es la derogación de esta mal llamada reforma educativa. Entonces, ahorita, como lo planteaba el compañero Lev, el asunto va más allá de la evaluación. El asunto tiene que ver con la estabilidad laboral de todos los trabajadores de la educación. Entonces, hemos vivido momentos y experiencias de algunos estados en donde no solamente el Estado o la Secretaría de Educación Pública viene reprimiendo psicológicamente a los trabajadores de la educación, sino que también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido un capataz del Estado, y esto también se ha visto reflejado porque en diferentes estados que, bueno, el Estado trata de invisibilizar, se han estado movilizando, han desconocido a sus dirigentes. ¿Por qué? Porque han estado contribuyendo a que los maestros vayan a evaluarse, reprimiéndolos con diferentes amenazas. Entonces, esto es algo que para nosotros tiene que ver con un problema nacional. La educación es un problema nacional y tenemos que estar todos los actores que tienen que ver con los padres de familia, estudiantes, docentes, autoridades educativas, para resolver este conflicto. ¿A qué habría que llegar para que se levantara el paro nacional? Pues tendríamos que llegar a acuerdos muy elementales que garanticen la estabilidad laboral de todos los trabajadores de la educación. Pero el secretario Nuño ya dijo que no hay negociación. Esa es la parte que estamos trabajando, porque bueno, no ha habido diálogo, no ha habido mesa de trabajo con ninguno de los funcionarios, pero también nosotros consideramos que de no ser así, pues el paro se va a ir generalizando más y más en todos los estados. Tenemos movilizaciones en diferentes estados.
que prácticamente no lo sacan públicamente porque no conviene hacia el Estado, pero la movilización o las movilizaciones son en todos los estados. ¿Cuáles han sido las primeras afectaciones una vez declarado el paro nacional para el magisterio? ¿Ya hay órdenes de aprehensión? ¿Ya hay gente aprendida? Bueno, desde hace buen rato ha habido siempre órdenes de aprehensión. Siempre les ha habido, y que bueno, debido a los trabajos que se vienen realizando con los funcionarios de gobierno, se han ido resolviendo estos problemas, ¿no? Actualmente, bueno, tenemos 2 órdenes nuevas de aprehensión en contra de los dirigentes de la sección 22, que es el secretario de la sección 22, el profesor Rubén Núñez Quinés, y el compañero secretario de organización de su sección, Francisco Villalobos. Esto, bueno, es parte de las medidas de represión, como parte de una táctica que tiene el Estado a desencabezar el movimiento en los diferentes contingentes. Entonces, estas condiciones y situaciones las hemos venido viviendo a lo largo de nuestras jornadas de lucha. Y las afectaciones para aquellos que son los que creo que también importan en el país, que son los niños, ¿cuáles han sido? Pues las afectaciones, dependiendo del punto de vista de de dónde se valore, mejor dicho, porque ante los indicios o los comicios de la privatización de la educación, yo creo que más se va a perder en este país. El alumno o los estudiantes perderán ese derecho a accesar a una educación pública gratuita. Entonces, nosotros de alguna manera, como maestros frente al grupo, buscamos estrategias de cómo tratar de recuperar los tiempos que luego empleamos en estas jornadas de lucha. Entonces, y lo más importante de todo esto es que hay una constante comunicación con nuestros padres de familia y el apoyo y el respaldo a esta lucha, que es una lucha por la educación. Justamente en días pasados veíamos las imágenes en Chiapas, los padres de familia uniéndose a la lucha magisterial. Bueno, vamos a seguir platicando con nuestros invitados sobre lo que está pasando con el magisterio y hacia dónde va el paro nacional declarado desde el pasado 15 de mayo. Vamos a hacer un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, estamos hablando sobre la batalla que está librando el magisterio en México y esta evaluación educativa que se viene dando desde tiempo atrás, en donde bueno, ya fueron evaluados 150,000 profesores de educación y parece que en noviembre próximo serán evaluados otros 350,000. ¿Cómo evaluar a los maestros con una misma evaluación cuando las condiciones de los profesores no son las mismas en todos lugares? No hemos visto que hay zonas en las que son de difícil acceso incluso para ellos y que han aportado incluso de su salario para formar a los pequeños. Bueno, es precisamente parte del meollo de este asunto, que se está planteando una evaluación que más bien parece una medición estandarizada que no está tomando en cuenta los contextos regionales, los contextos locales. Es una evaluación que no está pensada para la formación del magisterio, sino que más bien impone penas, impone castigos, impone despidos en las diferentes etapas de la evaluación, particularmente en el examen para el desempeño. Hay preguntas que son totalmente absurdas, que no tienen que ver absolutamente nada con la práctica del docente, que tienen que ver con preguntas legaloides, que tienen que ver con preguntas hipotéticas creadas por las mentes ociosas
de los que están detrás de los escritorios, que no conocen las condiciones de los trabajadores de la educación. El magisterio ha tenido vocación realmente desde su propio origen. Hay maestros que se tienen que desplazar por bastante tiempo, por horas, a las diferentes sierras que hay en el país. Hay maestros que tienen que cruzar ríos, hay maestros que tienen que cruzar condiciones realmente inhóspitas para cumplir su labor, y la reforma no propone nada absolutamente para mejorar estas condiciones. La reforma tiene un concepto de idoneidad que no comparten los padres de familia. Hemos visto cómo los padres de familia en muchos lugares, por ejemplo en Chiapas, ahí en 98 municipios hay organizaciones de padres de familia que están apoyando a sus profesores. Hemos visto cómo la reforma cesó a varios maestros en el estado de Jalisco, que eran del colegio de bachilleres, que fueron maestros ejemplares, maestros con posgrado, maestros que han tenido premios, maestros que son reconocidos por sus alumnos, y que hoy están siendo sustituidos por compadrazgos del gobernador, por gente que está aliada a los partidos políticos, por gente que no tiene perfil. Y justamente nosotros estamos luchando en contra de eso. Queremos un maestro desde que sea un maestro de vocación, un maestro que pueda desplazarse a cumplir su labor patriótica y nacionalista por todos los rincones de esta patria, y justamente esos maestros se forman en las normales, no se forman en las universidades. Las universidades tienen su campo propio de acción, tienen su campo en el que se tienen que desempeñar, pero son los docentes de las normales rurales, de las normales públicas, los que están siendo formados, los que fueron formados a lo largo de mucho tiempo para desempeñar esta labor nacionalista. Y los que también han tenido que sufrir algunas consecuencias, ¿no? En el recorte al gasto, al número de lugares que hay para la admisión en las normales públicas y rurales, ¿no? Raciel Gutiérrez, me gustaría que nos comentara, ya estamos a punto de concluir con nuestro programa. Antes de regresar del corte nos comentaba sobre la búsqueda de un diálogo y propuestas que tiene la coordinadora para pues llegar a un acuerdo. Así es, nosotros en ese objetivo que tenemos como coordinadora de realmente impulsar en la formación integral de la niñez, tenemos más bien en diferentes estados en los que se aglutinan en la coordinadora proyectos y programas educativos que no tienen que ver con los programas que impulsa el Estado, que tienden ahora sí que a robotizar a los alumnos. Entonces nosotros tenemos estos proyectos y programas y finalmente hemos llegado o dado un paso más en el sentido de que a través de la colaboración de investigadores, académicos, intelectuales, propiamente los trabajadores de la educación, estamos haciendo el trabajo de sistematizar todos estos trabajos que se tienen en los estados. Pero también a la vez la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha estado trabajando un diálogo por la verdadera transformación de la educación. Este diálogo es abierto al público, aquí están asistiendo todos los que se interesan en el asunto de la educación. Entonces aquí uno de los objetivos elementales que nosotros vemos es que en realidad existe la participación de todos. Entonces esto nos permite construir una educación más democrática e equitativa para todos los niños de nuestro país. ¿Estos proyectos ya han sido presentados ante alguna autoridad? Han sido presentados en los estados en donde se tienen los proyectos y programas, pero que por la situación de la antítesis, ¿no?, que presenta el Estado, entonces no se ha podido generalizar, inclusive por ejemplo en el estado de Michoacán, que tenemos el programa de educación alternativo, entonces no se ha generalizado en todo el estado, por lo que esto requiere de un mayor presupuesto para aterrizar en cada una de las escuelas con este programa. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre
con el magisterio, con las órdenes de aprehensión, con la participación de los padres de familia. Me gustaría que nos hicieran un último comentario para cerrar el programa. Y bueno, lo que queremos decirle a la sociedad es que esta reforma que se dice respeta la ley, respeta la legislación que se modificó, se impone por medio de la brutalidad, la represión, se impone rompiendo el Estado de Derecho, y muestra de eso son los diferentes desalojos que se dieron en la semana anterior, justamente coartando la libertad de reunión de los maestros, justamente coartando la libertad de poder transitar libremente por esta ciudad y por este país. José Raciel Gutiérrez, ¿nos podría regalar un último comentario? Bueno, mi último comentario pues tendría que ser en el sentido de hacer el llamado a todo el pueblo a que hagamos un análisis y reflexión de las problemáticas que estamos viviendo como consecuencia de las reformas estructurales. Creo que esto es algo que nos debe de interesar a todos los mexicanos y mexicanas, y que debemos de ver cómo organizarnos para luchar todos de manera conjunta por las políticas que se vienen imponiendo. Ya no podemos decir que se vienen implementando, sino que ya se vienen imponiendo a través de la fuerza pública, y creo que, bueno, todos de no hacer nada en un futuro, el día de mañana, tendremos graves consecuencias que de por sí ya las estamos viviendo. Vamos a estar muy al pendiente y vamos a tratar de entender cada vez más lo que está ocurriendo en el país, y bueno, en específico en este caso con el magisterio. Agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy, y sí, agradezco también a ustedes que se hayan puesto en línea con nosotros a través de netchannel.tv. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.